Había comprado una casa sin decirle a nadie, hasta que encontré a mis padres y a mi hermano entrando como si fueran los dueños. Mi hermano me miró y dijo, «Esto funciona, me mudo este fin de semana». Así que cambié todas las cerraduras y esperé al domingo. Tengo 26 años. Trabajo desde los 16, ahorrando cada sueldo de 2 empleos mientras iba a la universidad. Esta casa me costó $340,000 y cada centavo del pago inicial salió de mi propia cuenta. Mi hermano mayor tiene 31 y nunca ha mantenido un trabajo más de 4 meses. No le dije a mi familia que estaba comprando una casa porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Iban a tener opiniones, iban a querer ayudar a elegirla, y de alguna manera, mi hermano terminaría viviendo ahí. Cuando llegué a casa ese martes por la tarde, vi su auto en mi entrada. Se me hundió el corazón. La puerta principal estaba sin llave. Entré y encontré a los 3 en el dormitorio de invitados. Mi mamá estaba midiendo las paredes con una cinta métrica. Mi papá miraba por la ventana, asintiendo con aprobación. Y mi hermano estaba tirado en el suelo con los brazos detrás de la cabeza, mirando el techo como si ya estuviera planeando cómo acomodar los muebles. «Perfecto», dijo mi mamá cuando me vio. «Tu hermano está pasando por un momento difícil ahora mismo. Su compañero de piso lo echó y necesita empezar de cero. Tienes todo este espacio extra». Yo me quedé ahí parado. «¿Cómo entraron?» Mi papá se encogió de hombros como si nada. «Le dijimos a tu agente inmobiliaria que éramos familia. Fue tan amable. Nos dejó hacer una copia de la llave antes incluso de que cerraras la compra. Queríamos sorprenderte y ayudarte a mudarte». Mi hermano se incorporó sonriendo. «En serio, hermanito, esta habitación está perfecta. Me mudo este fin de semana. Puedo aportar como $200 al mes cuando encuentre algo». Miré a mi mamá. Tenía esa expresión en la cara, la que decía, «Vas a decir que sí porque la familia ayuda a la familia». No discutí. Solo asentí despacio. Agarré mi mochila del portátil y me fui. Esa noche llamé a un cerrajero. Llegó a las 7 a.m. a la mañana siguiente. $280 por cambiar todas las cerraduras de la puerta principal, la trasera y el garaje. El mejor dinero que he gastado en mi vida. Luego llamé a un amigo que administra propiedades de alquiler. «Necesito un contrato de arrendamiento falso», le dije. «Algo que parezca oficial, con fecha del próximo lunes». Se rió. «¿Qué estás tramando?» «Proteger mi casa de mi familia. No digas más. Te lo mando por correo en 1 hora». Lo imprimí, lo firmé y lo dejé en una carpeta sobre la encimera de la cocina, donde cualquiera pudiera verlo. Llegó el domingo por la mañana. Preparé café y esperé. A las 9:47 a.m. escuché el rugido de un camión de U-Haul entrando en mi entrada. Miré por la ventana. Mi hermano iba conduciendo. Mis padres venían detrás en su sedán. Eché el camión en reversa hasta la entrada y escuché el chirrido de los frenos cuando se detuvo. Desde la ventana del segundo piso, los observé. Mi mamá bajó primero del sedán, ajustándose el bolso en el hombro como si viniera a una reunión importante. Mi papá fue directo a la parte trasera del camión y empezó a revisar las cajas. Y Rodrigo, mi hermano de 31 años, que nunca había mantenido un trabajo más de 4 meses, bajó del camión con los brazos estirados, como si acabara de llegar de un viaje largo y la casa fuera suya. Me quedé parada ahí, con la taza de café en la mano, mirándolos. No sentí pánico, no sentí rabia, sentí algo mucho más frío que eso. Bajé las escaleras despacio, sin prisa. Abrí la puerta principal antes de que cualquiera de ellos tocara el timbre. «Mija». Mi mamá me abrió los brazos con una sonrisa enorme. «Llegamos para ayudarte a instalarte. Sé que dijiste que no necesitabas ayuda, pero somos tu familia. No podíamos dejarte sola en un día tan importante». La abracé. Corto. «Pasen». Los 3 entraron. Rodrigo pasó primero sin saludarme, directo al pasillo, mirando las paredes, los techos, las ventanas. Mi papá me dio una palmada en el hombro y siguió a mi hermano. Mi mamá entró última, cerrando la puerta detrás de ella con la familiaridad de alguien que ya siente que el lugar le pertenece. «Está muy bonita», dijo ella mirando la sala. «Más pequeña de lo que pensaba, pero bonita. Son 142 metros cuadrados». Sí. No me estaba escuchando. Ya caminaba hacia la cocina. Rodrigo apareció desde el pasillo. «El cuarto del fondo está perfecto», dijo. No como pregunta, como confirmación de algo que ya había decidido. «Tiene buena luz, y el closet es amplio. Puedo acomodar todo sin problema». Lo miré. «¿Todo?» «Mis cosas, las que vienen en el camión». Se encogió de hombros. «No son tantas. 2 o 3 viajes y listo». Fui a la cocina, dejé la taza en el fregadero y me apoyé en la encimera. Mi mamá estaba abriendo las alacenas, revisando el interior como si fuera a hacer el inventario.
Mamá, ¿cuándo exactamente decidieron que Rodrigo se iba a mudar aquí? Ella cerró la alacena y me miró con esa expresión. La conozco desde niña. Es la expresión que usa cuando está a punto de decir algo que sabe que no me va a gustar, pero lo va a decir de todas formas como si fuera lo más razonable del mundo. Mija, tu hermano está pasando por un momento muy difícil. Lo corrieron del apartamento. No tiene a dónde ir. Y tú tienes este cuarto de invitados que no vas a usar. Yo no dije que no lo iba a usar, pero tampoco tienes visitas frecuentes. Vives sola. ¿Para qué quieres un cuarto extra vacío? Respiré. Para lo que yo decida. Mi papá entró a la cocina en ese momento. El camión no va a poder quedarse estacionado mucho tiempo, dijo, mirando su reloj. Rodrigo dice que si empezamos ahora, en 2 horas terminamos. No van a empezar nada. Los dos me miraron. ¿Cómo? Dijo mi papá. Que no van a subir nada del camión. Crucé los brazos. Rodrigo no se va a mudar aquí. Silencio. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Sofía, por favor, no hagas esto. No seas así. ¿Cómo? ¿Cómo estoy siendo? Egoísta. Tu hermano te necesita y tú estás poniendo condiciones como si fuera un extraño. No estoy poniendo condiciones. Estoy diciéndoles la verdad. Esta casa no está disponible para Rodrigo. Rodrigo apareció en la entrada de la cocina. Había escuchado todo. Su expresión ya no era la de alguien relajado. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Entonces, ¿para qué me dijeron que viniera? Me dijo. Yo no te dije nada. Yo no los llamé. Yo no los invité. Mamá dijo. Mamá tomó una decisión sin preguntarme. Lo miré directo. Igual que tú. Mi papá levantó una mano. A ver, calmémonos. Sofía, entendemos que es tu casa. Pero la familia es la familia. Rodrigo no tiene a dónde ir esta noche. Eso no es mi responsabilidad. Claro que lo es. Mi mamá levantó la voz por primera vez. Es tu hermano. ¿Cómo puedes ser tan dura? Me mantuve quieta. En el pasado, en este punto ya estaría cediendo. Ya estaría buscando la manera de suavizar la situación, de no hacer sentir mal a nadie, de encontrar un punto medio que en realidad era yo perdiendo y ellos ganando. 10 años de eso, desde los 16, pero ese día no. Vengan, dije. Salí de la cocina y los llevé a la sala. Sobre la mesita de centro había una carpeta. La abrí. Esto es el contrato de arrendamiento del cuarto de invitados. Está firmado. El inquilino entra el lunes. Mi mamá tomó los papeles con manos que temblaban un poco. ¿Cuándo hiciste esto? Hace 2 semanas. Cuando empecé a sospechar que esto iba a pasar, Rodrigo se acercó y leyó por encima del hombro de mi mamá. Lo vi procesar la información. Vi el momento exacto en que entendió que no había manera de entrar. Esto es mentira, dijo. Lo hiciste para bloquearnos. El inquilino existe. Se llama Marco. Trabaja conmigo. Si quieren, les doy su número y pueden llamarlo. No era completamente mentira. Marco era real. El contrato era real. Lo que había hecho con mi amigo Darío era formalizarlo de manera que nadie pudiera refutarlo. Mi papá me miró por un momento largo. Luego miró el piso. Sofía, dijo con voz más baja, nosotros solo queremos ayudarte. Ayudarme sería haberme preguntado, haberme llamado, haberme dicho, Rodrigo está en problemas, ¿podemos hablar? Eso habría sido ayudar. Lo que hicieron hoy no fue ayuda. Vinimos hasta acá con todo el equipo, dijo Rodrigo. ¿Sabes lo que me costó rentar ese camión? Eso fue una decisión tuya, sin consultarme, porque mamá dijo que estaba bien. Mamá no vive aquí. Rodrigo tiró los papeles del contrato sobre la mesa, no con furia descontrolada, sino con ese gesto específico de alguien que sabe que está perdiendo y no sabe qué más hacer. Siempre fuiste así, me dijo, desde chica. Pensando solo en ti, lo miré. Trabajé desde los 16 años. 2 empleos al mismo tiempo que iba a la universidad. Pagué esta casa sola, sin pedirle un centavo a nadie, sin que nadie me lo ofreciera tampoco. Hice una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que tú trabajaste más de 3 meses seguidos, Rodrigo? Silencio total. Mi mamá cerró los ojos. No tienes que ser cruel, dijo en voz baja. No estoy siendo cruel. Estoy siendo honesta. Y hay una diferencia. Rodrigo no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Escuché sus pasos en la entrada. Luego la puerta del camión abriéndose. Mi papá recogió su chaqueta del sofá. Voy a hablar con él. Está bien. Mi mamá se quedó parada en la sala, mirándome. Ya no tenía la expresión de siempre. Tenía algo diferente. No sabría decir si era orgullo o tristeza o las dos cosas mezcladas. ¿Desde cuándo eres tan fuerte?, me preguntó. Siempre lo fui, solo que nadie prestaba atención. Ella asintió lentamente. Recogió su bolso. Voy a llamarte esta semana. Cuando quieras, mamá. La acompañé a la puerta. Vi cómo se subía al sedán. Vi cómo el camión de U-Haul arrancaba primero y salía a la calle.
Mi papá condujo el sedán detrás, despacio. Me quedé parada en la entrada hasta que ambos vehículos doblaron la esquina y desaparecieron. Luego entré, cerré la puerta con llave, la nueva llave, la que solo yo tenía, y volví a la cocina a terminar mi café. Estaba frío. Lo calenté en el microondas. Me senté en el banquillo junto a la ventana y miré el jardín del frente. El pasto todavía necesitaba corte. La cerca tenía un pedazo flojo que iba a tener que reparar. Había una maceta vacía en el porche que quería llenar con algo, todavía no sabía con qué. Todo eso era mío. Cada problema, cada decisión, cada centavo que iba a costar arreglarlo. Todo mío. Tomé el café despacio y no sentí nada parecido a la culpa que esperaba sentir. Lo que sentí mientras el sol de la mañana entraba por la ventana y caía sobre el piso de madera que yo había elegido, que yo había pagado, que nadie me había regalado, fue algo que tardé un momento en identificar. Paz. Solo eso. Paz. El lunes siguiente, mi mamá llamó a las 8 de la mañana. No contesté. Estaba saliendo para el trabajo y no tenía tiempo ni energía para esa conversación antes del desayuno. Dejé que el teléfono sonara. Agarré mis llaves y cerré la puerta. A las 10 me mandó un mensaje. Rodrigo tuvo que devolver el camión. Gastó $400 que no tenía. ¿Eso no te importa? Lo leí, guardé el teléfono en el cajón del escritorio y abrí el reporte que tenía pendiente. A las 12, mi papá me escribió. Sofía, tu mamá está muy afectada. ¿Puedes llamarla? Respondí 2 palabras. Hoy no. A las 3 de la tarde, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Lo dejé ir al buzón. Cuando escuché el mensaje, era mi tía Graciela, hermana de mi mamá, a quien no le había hablado en casi 2 años. Sofía, soy tu tía. Tu mamá me contó lo que pasó. Creo que deberías reconsiderar. Rodrigo es tu hermano. La familia primero, mija. Borré el mensaje. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi mamá ya había hecho sus llamadas, ya había dado su versión, ya estaba construyendo el caso contra mí con quien quisiera escucharla. Lo había hecho antes, lo haría de nuevo. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en la cocina con mi libreta y escribí los nombres de los familiares que probablemente iban a contactarme en los próximos días. Anoté 5. Al final de la semana habían llamado 4 de los 5. El quinto me mandó un mensaje por WhatsApp, todos con la misma historia, todos con el mismo tono. La familia primero. Rodrigo está sufriendo. No seas tan dura. No respondí a ninguno. El miércoles Rodrigo apareció en mi trabajo. Lo vi desde lejos cuando salía a comprar el almuerzo. Estaba parado en la entrada del edificio con las manos en los bolsillos, mirando la puerta. Cuando me vio, no se movió. Me esperó. Me detuve frente a él. ¿Cómo supiste dónde trabajo? Mamá me dio la dirección. Claro. ¿Qué quieres, Rodrigo? Él miró al piso un momento, luego a mí. No tenía la misma actitud del domingo. Estaba diferente, más quieto. No sabía si era genuino o si era otra estrategia. Quiero hablar. Habla. Aquí afuera, aquí está bien. Apretó la mandíbula pero no dijo nada sobre eso. Mira, empezó. Sé que me pasé. Llegar con el camión sin avisarte fue un error. Mamá dijo que estaba bien y yo le creí sin preguntarte a ti directamente. Eso estuvo mal. Lo miré, esperé. Pero necesito un lugar donde quedarme. No tengo opciones ahorita. ¿No podemos llegar a algún acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? No sé, quedarme 1 mes, 2 meses, lo que sea mientras consigo algo. Hizo una pausa. Puedo ayudar con los gastos de la casa, con lo que pueda. Con los $200 al mes que mencionaste el martes, se le tensó la cara. Es lo que tengo ahorita. Rodrigo, la hipoteca sola me cuesta casi $1,900 al mes. Los servicios, el mantenimiento, el seguro. $200 no cubre nada. No lo decía como pago completo. Lo decía como ayuda. No necesito ese tipo de ayuda. Él respiró por la nariz. ¿Entonces qué? ¿Me dejas en la calle porque no puedo pagarte lo que quieres? No te estoy dejando en la calle. Eres adulto. Tienes 31 años. Encontrar una solución a tu situación es tu responsabilidad, no la mía. Eres mi hermana. Sí, y seguiré siendo tu hermana, aunque no vivas en mi casa. Una cosa no tiene que ver con la otra. Se quedó callado. Vi cómo procesaba lo que acababa de decir, buscando por dónde entrar, por dónde encontrar el argumento que me hiciera cambiar de posición. No lo encontró. Mamá dice que cambiaste, dijo al final. Mamá dice muchas cosas. Dice que antes eras más, no sé, más accesible. Entendí perfectamente lo que eso significaba. Antes cedías. Antes era más fácil convencerte. Antes no decías que no. Me tengo que ir, dije. Tengo media hora de almuerzo. Sofía. Rodrigo. Lo interrumpí sin subir la voz. Si quieres hablar de verdad, llámame este fin de semana. Pero si es para pedirme el cuarto otra vez, la respuesta ya la sabes.
Me di la vuelta y entré al edificio. No volteé a ver si se quedó parado ahí. No necesitaba saberlo. El jueves en la noche, mientras cenaba sola en la cocina, me llegó una notificación del banco. Revisé el estado de cuenta. Todo en orden. La hipoteca procesada, el seguro debitado, el ahorro automático ejecutado. Todo exactamente como lo había programado. Abrí la aplicación de inversiones y revisé el portafolio. Llevaba 3 años construyéndolo despacio, poniendo una parte fija de cada cheque. No era una cantidad enorme todavía, pero crecía. Mes con mes, crecía. Cerré el teléfono y terminé de cenar. No había nadie con quien compartir esa información. No había nadie que supiera exactamente cuánto había trabajado para llegar ahí, cuántas noches había comido lo más barato posible para poder ahorrar más, cuántas veces había dicho que no a salidas y viajes para mantener el plan intacto. Mi familia no lo sabía porque yo nunca se los había contado, y no se los había contado porque cada vez que daba información, la usaban para pedir más. Eso también lo había aprendido con los años. El viernes. Mi mamá volvió a llamar. Esta vez contesté. ¿Cómo estás, mamá? Mal, Sofía, muy mal. Su voz sonaba cansada. Esta semana ha sido horrible. Rodrigo está durmiendo en el sillón de la sala de tu tía Graciela. Está deprimido. No sale de ahí. Lo siento. ¿Lo sientes? El tono cambió. Si lo sintieras, harías algo. Hago algo todos los días, mamá. Pago mi hipoteca. Voy a trabajar. Mantengo mi casa. Eso es lo que hago. Eso no es lo que te estoy pidiendo. Lo sé. Me estás pidiendo que le resuelva el problema a Rodrigo. Y eso no lo voy a hacer. Silencio al otro lado. ¿Qué te hicimos, mija? Dijo al final con voz más suave. ¿Por qué estás tan enojada con nosotros? Consideré la pregunta. ¿Era real o era una táctica? No lo sabía con certeza. Pero la respondí de todas formas. No estoy enojada, mamá. Estoy cansada. Hay una diferencia. ¿Cansada de qué? De ser la que siempre resuelve. De ser la que siempre cede. De que mis logros sean visibles solo cuando alguien los quiere usar. Hice una pausa. Compré una casa. Sola. A los 26 años. ¿Cuándo me llamaron para felicitarme por eso? Otro silencio. Pensamos que ibas a celebrar con nosotros cuando... ¿Cuándo qué, mamá? ¿Cuándo hubieran podido entrar? ¿Cuándo Rodrigo ya estuviera instalado? No respondió eso. Te llamo el fin de semana, dije. Cuídate. Colgué. Me quedé sentada un momento con el teléfono en la mano. Luego lo puse sobre la mesa, me levanté, lavé el plato de la cena y fui a revisar el jardín delantero antes de que oscureciera. La maceta vacía seguía ahí. Mañana iba a comprar algo para plantarla. El sábado por la mañana fui al vivero. Compré una planta de lavanda para la maceta del porche, tierra nueva y un par de guantes de jardín. Pagué en efectivo. Cargué todo al carro y manejé de regreso a casa con las ventanas abiertas. Era la primera vez en semanas que no tenía nada urgente que resolver. Llegué, planté la lavanda, acomodé la maceta junto a la puerta y la regué despacio. Me quedé mirándola un momento. Quedaba bien ahí. Entré, me lavé las manos y calenté café. A las 11, Rodrigo me llamó. Contesté. Dijiste que podía llamarte el fin de semana, dijo. Sí. ¿Podemos vernos? Quiero hablar en persona. Pensé un momento. Hay una cafetería en la avenida Morelos, cerca del parque, a las 2. Ahí voy a estar. Llegué 5 minutos antes. Pedí un café americano y escogí una mesa junto a la ventana. Rodrigo llegó puntual, lo cual ya era diferente. Se sentó frente a mí sin saludar con abrazo, sin el lenguaje corporal relajado de siempre. Estaba diferente, más quieto. Pidió un agua. Gracias por venir, dijo. Dijiste que querías hablar. Aquí estoy. Asintió. Miró la mesa un momento antes de hablar. Llevo 4 días en casa de la tía Graciela. Ella no dijo nada todavía, pero sé que no puede tenerme ahí mucho tiempo. Tiene su propio espacio, sus propias cosas. Hizo una pausa. Estuve pensando mucho esta semana. Y creo que tienes razón. No respondí. Lo dejé continuar. No debí llegar con el camión sin avisarte. Eso fue un error. Y no debí ir a buscarte al trabajo tampoco. Eso estuvo mal. Levantó la vista. Pero lo que más me cuesta aceptar es que llevas años siendo la responsable de la familia y nadie te lo reconoció nunca. Ni yo. Lo miré. ¿Quién te dijo eso? Se quedó callado un segundo. Nadie. Lo pensé yo solo. ¿Seguro? La tía Graciela me dijo algo parecido. Que tú siempre habías cargado más que yo y que era hora de que yo dejara de esperar que alguien me resolviera la vida. La tía Graciela. No me lo esperaba. ¿Y tú qué piensas de eso? Le pregunté. Que tiene razón.
Lo dijo sin drama, sin volumen extra. Solo lo dijo. Tengo 31 años y no tengo nada estable. Eso no es culpa tuya, es culpa mía. Me recosté en el respaldo de la silla. ¿Qué vas a hacer? Hay un programa de certificación en logística. Dura 4 meses. Conseguí la información esta semana. Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Era una página web con los detalles del programa. Tiene costo, pero hay opciones de pago. Revisé la información rápido. El programa era real. Tenía acreditación. El costo era manejable en cuotas. ¿Puedes pagarlo? Si consigo trabajo de medio tiempo esta semana, sí. ¿Ya buscaste? Mandé 3 solicitudes ayer. Lo miré. No había ninguna señal de que me estuviera pidiendo dinero. No había ninguna insinuación de que esperara que yo cubriera el costo. Solo me estaba contando lo que estaba haciendo. ¿Para qué me estás contando esto, Rodrigo? Porque eres mi hermana. Y porque quiero que sepas que voy a resolver mi situación solo. Tomó el vaso de agua. No te voy a pedir que me dejes vivir contigo. Ya entendí que eso no va a pasar. No va a pasar. Lo sé, asintió. Solo quería que supieras que no me voy a quedar en el sillón de la tía Graciela para siempre. Hubo un silencio. No incómodo. Solo silencio. Está bien, dije al final. Está bien que me hayas llamado, que hayas venido. Tomé el café. Si arrancas el programa y necesitas que alguien te escuche, puedes llamarme. Me miró como si no entendiera bien lo que acababa de escuchar. ¿En serio? No te estoy ofreciendo dinero ni cuarto. Te estoy ofreciendo una llamada si la necesitas. Eso sí puedo darlo. Rodrigo asintió despacio. Con eso me alcanza. Pagué mi café, él pagó su agua y salimos juntos a la calle. Afuera hacía frío. Caminamos media cuadra en la misma dirección antes de que él doblara hacia el estacionamiento. Sofía. Me detuve. Sí. ¿Cuándo compraste la casa? ¿Te sentiste sola en eso? La pregunta me tomó por sorpresa. No por el tema, sino porque venía de él. Sí. Dije. Mucho. Asintió. Lo siento. No esperé respuesta. Siguió caminando hacia su carro. Yo seguí en dirección contraria. Esa noche llamé a mi mamá. ¿Hablaste con Rodrigo hoy? Me preguntó antes de que yo dijera nada. Sí. Tomamos un café. ¿Y? Está bien. Tiene un plan. Escuché cómo ella soltaba el aire. Gracias a Dios. Una pausa. ¿Lo vas a ayudar? Ya lo ayudé. ¿Lo escuché? Otro silencio. Sofía, yo sé que estás molesta conmigo. No estoy molesta, mamá. Ya te lo dije. Sí estás, y tienes razones. Lo dijo despacio, como si le costara. No te llamamos cuando compraste la casa. Debimos haberlo hecho. Fue un logro enorme y lo ignoramos. Me senté en el sillón de la sala. ¿Por qué lo están diciendo ahora? Porque tu tía Graciela nos lo dijo también. A tu papá y a mí. Hizo una pausa. Dijo que llevábamos años tratándote como la que resuelve todo y nunca como la que también necesita algo. La tía Graciela había tenido una semana muy ocupada. ¿Y tú qué piensas, mamá? No lo que dijo la tía, lo que piensas tú. Silencio largo. Pienso que me acostumbré a que tú siempre ibas a estar bien, que no necesitabas lo mismo que Rodrigo porque tú siempre podías sola. Su voz se quebró un poco. Y eso no fue justo. No respondí de inmediato. No, dije al final. No fue justo. ¿Podemos verte la próxima semana? Tu papá y yo, solo para tomar un café. Sin Rodrigo, si no quieres. Pensé en eso. El miércoles en la tarde puedo. Ahí vamos a estar. Bien. Sofía. ¿Sí? La casa está muy bonita. Aunque ese día no lo dije bien. Una pausa. Estamos orgullosos de ti. Guardé esas palabras. No las solté ni las exageré. Solo las guardé. Gracias, mamá. Nos vemos el miércoles. Colgué. Me quedé sentada en el sillón un rato, con el teléfono en la mano y la casa en silencio alrededor. Por la ventana se veía el porche. La maceta con la lavanda estaba ahí, quieta en la oscuridad. Mañana la iba a regar otra vez. El lunes en la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Cuando escuché el mensaje, era una voz de hombre que no reconocí de inmediato. Sofía, soy el tío Bernardo. Tu mamá me contó lo que pasó con la casa. Quiero que sepas que lo que hiciste no está bien. La familia no funciona así. Llámame cuando puedas. El tío Bernardo, hermano de mi papá, un hombre al que veía en promedio 2 veces al año, en Navidad y en algún cumpleaños, y que nunca en su vida me había llamado por ningún otro motivo. Borré el mensaje. Abrí mi libreta y anoté su nombre. Era el 5º de la lista. Ya habían llamado todos. Lo que me interesó no fue la llamada, fue la fuente, mi mamá. Después de la conversación del viernes, después de decirme que entendía que habían cometido un error, siguió haciendo llamadas. Siguió construyendo su versión. Eso me dijo que el miércoles iba a ser una conversación importante. El miércoles llegué al café 10 minutos antes que ellos. Pedí agua y esperé. Mis papás entraron juntos. Mi mamá traía una bolsa pequeña que no había esperado ver. Mi papá traía las manos en los bolsillos y una expresión que no supe leer de inmediato. Se sentaron. Pidieron café los dos.
Gracias por venir, dijo mi mamá. Claro. Hubo un momento de silencio mientras acomodaban las cosas sobre la mesa. Mi mamá puso la bolsa a un lado. Mi papá se aclaró la garganta. Sofía, empezó él, quiero pedirte una disculpa. Lo miré. El martes pasado, cuando llegamos a tu casa sin avisarte, actué como si tuviéramos derecho a estar ahí, como si tu espacio fuera también nuestro porque somos tu familia. Hizo una pausa. Eso estuvo mal, y lo sé. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde ese mismo día. Pero me costó decirlo. Era directo, sin rodeos. Eso lo conocía de mi papá, cuando quería hacerlo. ¿Y el tío Bernardo? Dije. Mi mamá parpadeó. ¿Qué pasa con Bernardo? Me llamó el lunes. Me dejó un mensaje diciéndome que lo que hice no estaba bien. Puse los codos sobre la mesa. Tú le dijiste que llamara. Mi mamá no lo negó de inmediato. Miró a mi papá un segundo, luego a mí. Le conté lo que pasó. No le pedí que te llamara. ¿Le contaste tu versión o lo que realmente pasó? Silencio. Mamá, después de hablar conmigo el viernes, seguiste llamando a la familia para contarles lo que yo hice. Eso no va con lo que me dijiste esa noche. Yo solo... No te estoy gritando. Te estoy diciendo lo que observé. Hablé despacio, sin subir el volumen. Si vamos a tener una relación diferente, necesito que lo que se dice en privado se quede en privado, no en el grupo familiar. Mi papá asintió antes de que mi mamá respondiera. Tiene razón, le dijo a ella. Le dijiste a Bernardo que llamara. Yo estaba ahí cuando lo hiciste. Mi mamá cerró los ojos un momento. Fue un error, dijo al final. Tienes razón. No lo celebré, solo lo anoté mentalmente y seguí. ¿Qué quieren que pase ahora? Les pregunté. Mi papá respondió primero. Queremos que sepas que estamos orgullosos de lo que has logrado. La casa, el trabajo, todo. Lo hiciste sola y nunca te lo reconocimos. ¿Por qué no? Otra pausa larga. Porque siempre asumimos que tú ibas a estar bien, dijo mi mamá. Rodrigo siempre necesitaba más atención, más ayuda, y tú nunca pedías nada. Entonces pensamos que no necesitabas nada. Todos necesitan algo, mamá. Aunque no lo pidan. Lo sé, ahora lo sé. Mi mamá tomó la bolsa que había traído y la puso sobre la mesa. Te traje algo. Era pequeña, envuelta en papel de color. La abrí despacio. Adentro había un portarretratos de madera con una foto que yo no recordaba haber visto antes. Era yo a los 16 años, detrás del mostrador del trabajo que tuve ese primer verano. Delantal, cabello recogido, sonriendo a la cámara. ¿De dónde salió esto?, pregunté. La tomé yo ese día. Fuiste a trabajar tu primer turno y yo fui a verte sin que supieras. Me quedé afuera un momento y te tomé la foto por la ventana. Su voz era quieta. Siempre la tuve guardada. Nunca supe por qué no te la había dado antes. La miré un momento, luego la puse sobre la mesa, de frente. Gracias. ¿La vas a poner en la casa? Probablemente. Mi papá sonrió apenas. Hablamos casi una hora. No fue una conversación fácil en todos los momentos, pero fue honesta. Les dije que el cuarto de invitados seguía ocupado, y que eso no iba a cambiar. Les dije que podían visitar la casa, pero con aviso previo. Les dije que quería que la relación funcionara de otra manera y que eso requería esfuerzo de los tres. Mi mamá aceptó cada punto sin pelear. Mi papá también. Cuando nos despedimos afuera del café, mi mamá me abrazó más tiempo de lo normal. Perdóname, me dijo al oído. Estoy en eso, respondí. Era lo más honesto que podía decir. Mi papá me apretó el hombro. Cualquier cosa que necesites para la casa me avisas. Sé algo de plomería. Me reí. Fue la primera vez que me reí en esa semana. Te voy a tomar la palabra. Hay una llave que gotea. Dime cuándo y voy. Manejé de regreso a casa con la foto en el asiento del copiloto. Cuando llegué, la dejé sobre la mesa de la cocina y la estuve mirando un rato mientras servía el agua para el té. 16 años. Primer trabajo. Delantal verde que olía a frituras al final del turno. $42 en efectivo que cobré ese primer día y que guardé en un sobre de papel en el cajón de mi cuarto porque todavía no tenía cuenta de banco. Ese había sido el inicio. 10 años después tenía una casa, un portafolio de inversiones, un trabajo estable y una maceta de lavanda en el porche. Nadie me había regalado nada de eso. Puse la foto en la repisa de la cocina, junto a la ventana. Quedaba bien ahí. Esa noche, antes de dormir, revisé mi correo y encontré un mensaje de Rodrigo, corto. Conseguí el trabajo de medio tiempo. Empiezo el viernes. Ya pagué la primera cuota del programa. Le respondí con 2 palabras. Bien hecho. Apagué la luz y me dormí sin problema. 3 semanas después de la reunión con mis papás, mi papá fue a arreglar la llave del baño. Llegó un sábado a las 10 de la mañana, con su caja de herramientas y sin mi mamá. Me pareció bien. Estuvimos los dos solos un rato mientras él trabajaba y yo preparaba el almuerzo. No hablamos mucho. Él revisaba la tubería, yo picaba verduras. De vez en cuando me preguntaba dónde estaba tal o cual cosa y yo le decía. Era una dinámica que no habíamos tenido nunca. Los dos solos, sin que hubiera una crisis de por medio. Cuando terminó,
Se lavó las manos en el fregadero de la cocina y se sentó en el banquillo junto a la ventana. «Ya no gotea», dijo. «Gracias, papá». Miró por la ventana hacia el jardín delantero. Vio la maceta con la lavanda. «¿La plantaste tú?» «Sí». «¿Quedó bien?» «Sí». Sirvió café sin que yo se lo ofreciera, porque ya sabía dónde estaba todo. Eso me llamó la atención. Había venido solo 2 veces desde que me mudé y ya sabía dónde estaban las tazas. «Rodrigo me llamó ayer», dijo. «¿Y?» «Me dijo que lleva 2 semanas en el trabajo nuevo, que el programa va bien». Tomó el café. No me pidió nada, solo me contó. «Eso es diferente». «Sí», asintió. «Es muy diferente». Hubo un silencio. «¿Tú crees que va a terminar el programa?», le pregunté. Mi papá pensó antes de responder. «No lo sé. Espero que sí. Pero no lo sé». Me miró. «Lo que sí sé es que por primera vez en años está haciendo algo sin que nadie se lo esté resolviendo». «Bien. ¿Le vas a dar una oportunidad?» «Ya se la di. Lo escuché. Le dije que podía llamarme. Eso fue lo que ofrecí y es lo que hay». Mi papá asintió. No presionó más. Esa misma semana en el trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Me senté frente a su escritorio sin saber qué esperar. Llevaba 3 años en la empresa. Mi evaluación del año anterior había sido buena, pero no había hablado de nada específico con ella recientemente. «Sofía, quiero hablarte de una posición nueva». La escuché. Era una posición de coordinadora de proyectos. Un nivel arriba del que tenía. Más responsabilidad, mejor salario, un equipo pequeño a cargo. «Llevas tiempo siendo la que resuelve los problemas antes de que otros los vean», dijo. «Eso es exactamente lo que necesito en ese rol». «¿Cuándo necesitas una respuesta?» «El viernes». Salí de su oficina y volví a mi escritorio. Abrí una hoja de cálculo nueva y empecé a hacer números. El aumento que venía con la posición cubría casi el doble de lo que yo había calculado que necesitaría para el segundo inmueble que tenía en mente desde hacía 1 año. El viernes le dije que sí. No le conté a mi familia de inmediato, no porque quisiera ocultarlo, sino porque quería procesarlo primero yo sola. Quería tener la fecha de inicio confirmada, el contrato firmado, todo en orden antes de decir algo. Lo hice así desde los 16. Primero asegurar, luego informar. Se lo dije a mi mamá 10 días después por teléfono. Me ascendieron en el trabajo. Silencio corto. «¿Cuándo?» «La semana pasada. Ya firmé el contrato». «Sofía», su voz cambió. «¿Por qué no nos dijiste antes?» «Porque quería tenerlo confirmado primero. Pero somos tu familia. Podías habernos dicho aunque fuera para contarnos». «Mamá». «¿Qué? ¿Recuerdas lo que pasó cuando compré la casa?» Pausa larga. «Sí, por eso». Otro silencio. Luego, «Tienes razón. Lo entiendo». Una pausa más. «¿Podemos celebrarlo? Tu papá y yo queremos invitarte a cenar». Pensé en eso. «El sábado puedo». «El sábado entonces». La cena fue en un restaurante que mis papás conocían desde hace años. Mesa para 3. Sin Rodrigo, por decisión de ellos, no mía. Mi mamá lo mencionó cuando llegamos. Le dijimos a Rodrigo que era una cena solo para nosotros 3, que había cosas que necesitábamos hacer diferente. Y él que dijo, que lo entendía. Mi papá dobló la servilleta sobre su pierna, que tenía turno esa noche de todas formas. Me gustó eso. No porque Rodrigo no estuviera, sino porque mis papás habían tomado esa decisión solos, sin que yo tuviera que pedirla. Pedimos la comida. Hablamos del trabajo, de la casa, de cosas sin peso. Mi mamá me preguntó si había pensado en pintar algún cuarto de otro color. Mi papá preguntó si el vecindario era tranquilo de noche. En algún punto de la cena, mi mamá sacó su teléfono y me mostró una foto. Era la misma imagen del portarretratos que me había dado. La tenía de fondo de pantalla. No dije nada, solo la miré. «La puse ahí la semana que te la di», explicó, «para no olvidarme de quién eres en realidad». Volví a mirar el menú aunque ya había terminado de comer. «Gracias, mamá». «No tienes que agradecerme nada. Debí haberlo hecho hace mucho». Mi papá levantó su vaso. «Por Sofía, que compró su casa, consiguió su ascenso y nunca nos pidió permiso para nada». Mi mamá levantó el suyo. Yo levanté el mío. Chocamos los 3 vasos sin drama, sin discurso, sin más palabras de las necesarias. De regreso a casa esa noche, paré en una gasolinera a cargar combustible. Mientras esperaba, revisé el correo del trabajo. Ya había un mensaje de mi jefa con los detalles del primer proyecto que iba a coordinar. Lo leí rápido, cerré el teléfono y terminé de cargar. Manejé el resto del camino sin música. Cuando llegué, la casa estaba oscura y quieta. Entré, prendí la luz de la cocina, puse agua a hervir. La foto de los 16 años seguía en la repisa, junto a la ventana. La miré un momento.
Mañana iba a llamar al agente inmobiliario con el que había trabajado para esta casa. Tenía preguntas sobre una propiedad pequeña que había estado revisando en línea. No era urgente. Solo quería información. El agua hirvió. Preparé el té, me senté en el banquillo y abrí el correo otra vez para releer los detalles del proyecto. Había mucho trabajo por delante. Eso estaba bien. El trabajo nunca me había asustado. 11 meses después de cambiar las cerraduras, recibí las llaves de un segundo inmueble. Era un apartamento de 2 recámaras a 15 minutos de mi casa. Piso 4, buena luz, estacionamiento incluido. Lo había estado siguiendo durante 5 meses. Hice la oferta el mes anterior. Negocié el precio. Cerré el trato sin decirle a nadie hasta que estuvo firmado. El agente me entregó las llaves un jueves por la tarde en su oficina. Las tomé, las guardé en mi bolso y manejé directo al apartamento. Entré sola. Era un espacio vacío. Paredes blancas, piso de loseta gris, ventanas grandes. No había nada adentro todavía. Solo el espacio y el silencio y las llaves en mi mano. Me quedé parada en el centro de la sala un momento. Luego saqué el teléfono y le saqué una foto a las llaves sobre mi palma abierta. La guardé en el carrete. No la publiqué en ningún lado. No le mandé mensaje a nadie todavía. Primero yo, luego el resto. Se lo conté a mis papás ese fin de semana cuando vinieron a tomar café a la casa. Mi papá lo procesó rápido. ¿Lo vas a rentar? Sí, ya tengo 2 personas interesadas, ambas con referencias. ¿Cuánto vas a cobrar? Le di el número. Asintió con la cabeza despacio, haciendo el cálculo. Eso cubre casi la hipoteca del apartamento. La cubre completa y deja un poco. Mi mamá no había dicho nada todavía. La miré. Tenía una expresión que no era tristeza ni orgullo exactamente. Era algo entre los dos. ¿En qué piensas, mamá? En que tienes 27 años, dijo. Y ya tienes 2 propiedades. Sí. ¿Cuándo empezaste a planear esto? El segundo inmueble lo empecé a considerar cuando compré el primero, pero concretamente cuando me ascendieron. ¿Y nunca dijiste nada? No había nada que decir hasta que estuviera hecho. Mi mamá tomó su taza de café con las 2 manos. ¿Alguna vez vas a dejar de sorprendernos? Probablemente no. Mi papá se rió, mi mamá también, después de un segundo. Rodrigo terminó el programa de certificación 8 semanas antes de lo que yo esperaba. Me mandó un mensaje un martes en la noche. Terminé. Me dieron el certificado hoy. Ya tengo una entrevista para el viernes en una empresa de distribución. Le respondí de inmediato. ¿Cómo te fue en el examen final? 92 sobre 100. Bien hecho. Gracias por no rescatarme. Leí ese último mensaje 2 veces. Lo guardé en mi cabeza. El viernes me escribió que había conseguido el trabajo. Empezaba en 2 semanas. Era de tiempo completo, con prestaciones, en una empresa mediana con buen historial. No le respondí con palabras, solo le mandé un pulgar arriba. Era suficiente. La primera inquilina entró al apartamento el 1 del mes siguiente. Se llamaba Daniela, tenía 29 años, trabajaba en enfermería, y pagó los 2 primeros meses por adelantado sin que yo se lo pidiera. El día que le entregué las llaves, me dio la mano con firmeza. Gracias por confiar en mí sin conocerme, dijo. Tus referencias hablaron bien. El resto lo hiciste tú. Salí del apartamento, subí al carro y me quedé sentada un momento antes de arrancar. Daniela no sabía nada de mi hermano, ni de los camiones de mudanza, ni de las cerraduras cambiadas. Solo sabía que había encontrado un lugar bueno a un precio justo con una propietaria que respondía a los mensajes el mismo día. Eso era todo lo que necesitaba saber. 1 año exacto después de comprar la casa, organicé una cena. No fue una celebración grande, mesa para 6 en mi comedor. Mis papás, la tía Graciela, mi amiga Carmen del trabajo, mi amigo Darío que me había ayudado con el contrato, y yo. Rodrigo no estaba en la lista, no porque le guardara rencor, sino porque todavía estábamos construyendo algo y no tenía prisa en forzar lo que aún no estaba listo. Cocinamos entre todos. Mi papá trajo vino, la tía Graciela trajo postre. Carmen llevó flores para la mesa. En algún momento de la noche, Darío levantó su copa. Por Sofía, que hace 1 año nos llamó para pedirnos un contrato falso y terminó con 2 propiedades y un ascenso. Todos se rieron. No era completamente falso, dije. Era 90% falso. Era una medida preventiva. Más risas. Mi papá levantó su copa también. Por mi hija, que nunca esperó a que nadie le abriera la puerta. Mi mamá no dijo nada. Solo me miró desde el otro lado de la mesa con esa expresión que ya conocía, la que ahora entendía diferente que antes. Brindamos. Después de que todos se fueron, lavé los platos, limpié la mesa y apagué las luces del comedor. Me quedé en la cocina un momento con la luz encendida. La foto de los 16 años seguía en la repisa junto a la ventana. La miré.
Esa chica no sabía nada de hipotecas, ni de contratos de arrendamiento, ni de portafolios de inversión. Solo sabía que si no trabajaba, no había dinero, y que si no había dinero, no había opciones. Eso había sido suficiente para empezar. Apagué la luz de la cocina. Fui al cuarto. Me senté en la cama y abrí el teléfono. Tenía un mensaje de Rodrigo de hacía 2 horas, mientras cenábamos. Espero que haya ido bien la cena. Cuando quieras, me avisas para vernos. Lo leí. Cerré el teléfono. Mañana le respondía. Esta noche no necesitaba hacer nada más. La casa estaba en silencio. Las llaves del apartamento colgaban en el gancho junto a la puerta, y la maceta de lavanda seguía en el porche, afuera, sin que nadie le pidiera permiso para crecer. Igual que yo.